Buenos días, Centro de Victoria. ¿Cómo están? Yo soy el pastor Diego Trujillo, el pastor acá de Centro de Victoria en Las Vegas. Quiero darle la bienvenida a todo el mundo que está viendo con nosotros, todo el mundo que está mirando. Si es su iglesia, su servicio regular, quiero darle la bienvenida a cada uno. Le invito a que se saluden los otros nombres, las otras personas, que hay interacción a través de este mensaje. Pero en adición a eso, quiero darle una bienvenida especial a todas las personas que nos están mirando por primera vez. Es un placer poder tenerlos. Nosotros somos una iglesia que cree en la transformación a través de Jesucristo. Creemos en el amor, en la perdón y la aceptación a través del sacrificio de Jesucristo. En esta semana tenemos unos anuncios muy emocionantes. Tenemos el anuncio que ya vamos a lanzar nuestra escuela bíblica en línea. Es algo que a mí me da mucha emoción, porque iglesia, como yo he estado predicando, creo que los tiempos de la cristianidad pasiva ya han pasado y ahora nos toca tomar la responsabilidad que es nuestra. Yo predicaba el miércoles y decía que Dios dice en el Viejo Testamento que los hizo una nación de sacerdotes. Y muchos queremos el título del sacerdocio, pero no queremos la responsabilidad. Pues cada uno de nosotros somos sacerdotes en nuestra casa y lo que estamos haciendo es creando herramientas para trabajar con los padres, con los niños, para que usted, la autoridad máxima en la vida de su hijo, pueda ser el que lo instruya, le pueda enseñar. También vamos a tener muchos videos, juegos, interacción en línea, cosas que permitan que los niños todavía se puedan seguir congregando. Entonces, estoy emocionado. Va a haber un anuncio esta semana para que tengan cuidado de eso, y nuestros grupos de convivencia siguen adelante. Si tú no te estás reuniendo en línea en los grupos de convivencia, te estás perdiendo una gran oportunidad de poder conectar con otras personas, de mirar lo que Dios tiene para tu vida y para caminar juntos como cristianos. Entonces, sin más palabrería, vamos a entrar hoy a la palabra de Dios. Vamos a orar y entramos al mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy. Padre, te damos gracias. Tú eres un Dios fiel, tú eres un Dios que ha hablado en el pasado, habla en el presente, y Padre, creemos que tú seguirás hablando. Tenemos fe en esta mañana y expectativa que tu palabra va a ser eficaz en la vida de cada uno de nosotros, que traiga fruto de cambio a cada uno de nuestras vidas a través de la sangre de Jesucristo, Señor, para que podamos dar testimonio de quién eres tú. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues iglesia, me estoy emocionado del mensaje que he preparado hoy. Sé que es un poco delicado, sé que hay opiniones y a veces cuando tenemos diferentes opiniones puede haber controversia. Yo veo en los Estados Unidos hay veces como no importa qué suceda políticamente, siempre hay alguien que está argumentando, y no importa en qué lado estés, siempre es como una dicotomía, hay como dos lados solamente para cada perspectiva, y no permitimos a veces escuchar. Y esta mañana yo realmente quiero hablarles de mi corazón. Yo estaba viendo cómo sociedad ya estamos mirando proyectos de abrir, cómo estamos mirando cómo podemos lanzar nuevas cosas y hacer nuevas cosas. Y dentro de todo eso que yo estaba mirando, me pareció muy interesante mientras yo escuchaba al doctor Fauci, que es el encargado de la CDC acá en los Estados Unidos. Y mientras él estaba hablando, él hablaba de un nuevo normal. Que el mundo es un lugar diferente debido a nuestro vivir tan cerca, debido a vivir en un mundo global, a donde ya las cosas se transmiten mucho más fácil. Y lo que él decía, él hablaba de un nuevo normal. Y a mí me llamaba la atención ese título o esa forma de ver las cosas. O sea, que el mundo que tú y yo conocíamos hace un año no será el mismo mundo que conoceremos de acá en adelante y que nuestros niños conocerán, que las cosas van a ir cambiando. Y a veces uno siente como una pérdida cuando estas transiciones ocurren, pero realmente simplemente es un cambio a la forma de nuestra existencia física acá en la tierra, adaptarnos a nuevas luchas, a nuevos retos y ver cómo podemos superarlos, cómo nuestras expectativas deberían de cambiar. Yo sé que para acá, nosotros que vivimos en Las Vegas, pues estamos acostumbrados. Yo desde mi niñez he visto los casinos de cierta forma y ahora están hablando de poner buzones y todo este plástico y todas estas diferentes protecciones para prevenir estas infecciones, hablando de cámaras termales que pueden reconocer si tienes una fiebre simplemente a través de una cámara.
Me parecía interesante cómo todo va reabriendo y cómo vamos buscando el plan por el nuevo normal. Y dentro de eso, escucho al presidente hacer una declaración que todas las iglesias podían abrir y ahí me llamó la atención, iglesia. Ahora, para los que no saben, yo trabajo en el ámbito médico, trabajo a través de muchos diferentes sistemas médicos que tratan desde niños, tratan adultos normales, tengo relaciones con clínicas que son especialidades y es interesante ver la perspectiva política cuando va en contra de la perspectiva científica y sobre todo eso, ¿qué es la perspectiva cristiana? Como un cristiano, ¿cómo debería de creer? Yo he escuchado perspectivas cristianas que han dicho, no, no tomes medicamentos, no tomes nada de eso, si Dios te ha sanado, no tomes nada de medicina. Y yo me acuerdo hablar con un pastor una vez, se me hacía no inteligente esa decisión. Y él me decía algo, yo le explicaba, yo le decía, mire, si Dios nos dio las herramientas y el cerebro, ¿por qué lo vamos a poner al lado? ¿Por qué no aplicarlo a nuestras vidas lo que el Señor ha permitido que nosotros podamos aprender? Vemos en el Viejo Testamento que ellos usan el aceite y el vino para desinfectar y cubrir las heridas. O sea, ellos tenían la tecnología que tenían, pero había algún tipo de medicina. Me llamó la atención las decisiones que se están tomando y donde decisiones difíciles tienen que ser tomadas. O sea, alguien tiene que tomar una decisión y hay personas que no van a estar agradadas. Yo había hablado sobre el gobernador de Texas que reabrió al 25%. Y cierto grupo se enojó porque no estaba abriendo de completo y otro grupo se enojó porque estaba abriendo el 25%. Yo escucho personas en mi día diario que me hablan, no, es que necesitamos la economía, es decir, nuestra economía tiene, y yo les pregunto, pero ¿por qué? ¿Cuál es la importancia de la economía? ¿Por qué una prioridad tan grande? No, es que la economía es todo. Y ver estas diferentes ideas y perspectivas, creo con tanta información que nos llega, nos lleva a un puesto donde pensamos, ¿y qué debería de creer yo? Por eso hablo, pues puede haber debate político, puede haber debate científico, pero ¿cuál es la perspectiva de Dios para nuestra vida como creyentes durante tiempos difíciles? Ellos estaban hablando de dos opciones. Si ellos abrían el país demasiado temprano, que solamente llevaría a un crecimiento inmenso de contagio, más personas se contagiarían y volviera a explotar este asunto y tuviéramos que entrar en cuarentena otra vez más. Me recuerda, yo no sé por qué me acordé, yo cuando era niño era muy travieso y a veces pasaba castigado en la casa, no puedes salir, te toca quedarte en tu cuarto por una semana, 2 semanas, lo que fuera. Y me daba risa, yo dije, pues yo ya estoy acostumbrado a la cuarentena, desde niñez he estado practicando, ¿verdad? Pero la desesperación que le llega a la gente y el riesgo que lleva al empezar a abrir demasiado temprano, pero si dejan cerrado demasiado tiempo, más personas pueden ser afectadas por el cierre que por el mismo virus. Es decir, la cura va a causar más dolor que la enfermedad en sí. Y hay veces como cristianos, hay veces creamos o vivimos una mentalidad, la palabra que estoy buscando es dicotomía, que significa que vemos el mundo a través de dos opciones. Solo hay dos, el bien y el mal, lo bueno y lo no bueno, el blanco y el negro. No permitimos espacio en el centro para diferentes situaciones específicas. Miramos todo como de un pastor, ¿esto es pecado o no es pecado? Y creo que es algo que viene dentro de nuestra naturaleza, pero como seres humanos y como seres muy profundos, creo que el mundo es mucho más complicado que el mirarlo a través de bien o de mal. Lo vemos en el Nuevo Testamento con los fariseos. Creo que vemos la idea de que si haces todo lo bien y te portas perfectamente, entonces estás bien. Y si cometes un error, estás completamente mal. Era una búsqueda hacia la perfección al punto que le estabas haciendo daño a los que estaban alrededor de ti. Y una forma de mirar esto son con preguntas muy simples. Si yo le pregunto a usted,
¿Usted piensa que el mentir está mal? Si tu hijo te preguntaría eso, ¿qué le dirías? Absolutamente, hijo, siempre debes decir la verdad, nunca deberías de mentir. Y obviamente le diríamos que está mal, pero el mundo no es tan simple. Si tu mejor amigo o tu mejor amiga tiene un bebé y ese bebé nace y es la cosa más fea que has visto en tu vida, ¿qué le dices cuando te preguntan, ¿y qué te parece Juanito? Y uno se queda, no dice nada, ellos van a saber. Les dices, ¿qué criatura más linda? Les dices, ¿qué es la respuesta que daríamos, verdad? A lo mejor cambiaríamos el tema para no decir nada y así evitar tener que mentir. Pero movemos el ejemplo a un tema aún más complicado, a las personas que les tocó vivir en la Segunda Guerra Mundial, que escondían alemanes en su casa y que llegaban a tocar a la puerta y a preguntar, ¿tienes judíos escondidos acá? Pues, pastor, ¿es pecado decir una mentira? Les voy a decir, sí, tengo 6 personas, están escondidas allá para que se las lleven y los puedan matar a todos. O decimos que no y mentimos para proteger la vida de esas personas. ¿Cuáles son las decisiones correctas? ¿Y por qué digo esto? Y mira, hay ramas de filosofía entera que tratan con estos temas porque son tan complicados. ¿A dónde está el valor? Si 25,000 personas van a pasar por hambre, pero le toca a 10 personas dar su vida para que sobrevivan las 25, ¿qué hacemos? La vida no es tan blanco y negro, no es tan fácil, no funcionamos ni vivimos en sociedades tan fácil. Y creo como cristianos que es algo que deberíamos poner atención. Entramos en aguas más profundas donde debemos mirar lo que la Biblia nos enseña y no simplemente buscar un versículo o dos para respaldar nuestras creencias. Vemos en la historia del buen samaritano algo muy interesante y es las personas viviendo de acuerdo a la palabra. Es decir, ellos vivían de acuerdo a la ley y ellos no iban a mezclarse con una persona inmunda, una persona no santificada, una persona no judía. En Lucas 10 dice la historia, en el versículo 25, dice al 37, cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó, ¿qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿a quién es mi prójimo? Y creo que acá es a donde vemos la clave de la naturaleza humana, ¿verdad? El hombre quería justificar sus acciones. Pero vamos a continuar. Dice, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio ahí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del hombre atacado por el bandido? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz lo mismo. Vemos que Jesús no solamente sigue la ley, sino que empieza a poner una parte de la ley que no éramos tan cuidadosos, era algo que no nos llama la atención.
Yo no escucho muchos sermones, yo desde mi niñez escuchaba muchos sermones de la santidad y de lo que entra por tus ojos y de lo que entra por tus oídos y de lo que vives así, así, de lo que tienes en tu casa y los muñecos y las paredes y esto. Y Jesús se la reduce a este hombre de una forma tan diferente y le dice, la compasión. Ser compasivo por otra persona que está pasando por dificultad. Es más, cuando nosotros pensamos en nuestro deber como cristiano, en compartir la palabra, es que nosotros hemos encontrado un tesoro que nos ha rescatado y nos ha salvado, y el llamado entonces es compartir ese tesoro con otras personas que están en necesidad. Es como si nosotros, sedientos y hambrientos, encontráramos un banquete y no le diríamos al resto de las personas que hay suficiente comida para todos. Haríamos mal en no tener esa compasión por las otras personas. Y acá vemos algo en acción que es muy peligroso, algo que hoy en día me gusta el dicho en inglés, que le dicen gimnasia mental. Cuando tú tratas de buscar, de darle vueltas, yo era experto a esto de niño, si mis papás me ponían un reglamento, yo decía, no, pero es que tú me proveíste desde el día martes, y para los judíos el martes, el día comienza por la noche, y luego el sol, porque el sol siempre sale a través, y les daba una explicación y les daba vueltas, y mis papás finalmente me decían, Dieguito, ya cállate, o sea, te dijimos que el martes no podías, no puedes, ¿verdad? Pero yo buscaba hacer gimnasia mental, a ver cómo podía esquivarme de la regla y de lo que se me estaba diciendo. Cuando tratamos de hacer lo correcto, pero buscamos tergiversar la situación para nuestro beneficio. En el versículo 29 dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, y creo que él perdió el objetivo más grande simplemente con eso, el buscar justificarse a él mismo a través de la lógica y del razonamiento. Tratando de buscar cómo él le pudiera dar vuelta a estas leyes. Es decir, el hombre estaba dispuesto a heredar la vida eterna, pero quería hacer lo menos posible para poder llegar a ese lugar, que nos muestra no un corazón puro, sino que nos muestra un corazón interesado por su propio bien, que va en contra de poner a otros antes de que uno mismo. O sea, él estaba buscando en qué situaciones pudiera él dejar su hermano al lado, en qué situaciones pudiera abandonar él y no tuviera que, y a lo mejor pues si era el sacerdote, él ya vive una vida, el fariseo vive una vida limpia, él vive una vida justificada, pero él no era prójimo. El ayudante del templo vivía una vida justificada y una vida pura, pero él no era prójimo. Y llega el samaritano, cual todo el mundo desprecia, y muestra más el amor de Dios, él, que los mismos religiosos. La historia nos muestra a alguien con conocimiento, pero una persona que no tiene sabiduría. Si no, no hubiera preguntado eso. El apóstol Pablo escribe algo interesante en 1 Corintios, capítulo 10, en el versículo 23 y 24 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Vemos que él está rematando el punto, está reenfatizando, no sé si la palabra es rematar, está reenfatizando el punto de que nosotros debemos vivir como cristianos pensando de los demás, cuidadosos de los demás, que cuando el mundo entra en una crisis y todo el mundo está preocupado por su propio bien, nosotros como cristianos no deberíamos de hacer eso, sino deberíamos de mirar alrededor y preocuparnos por otros, porque tenemos al más grande, al Altísimo, que está preocupado por nuestro bien. El apóstol Pablo escribe esto porque quiere llevar a las personas a una revelación nueva de quién es Cristo, de quién es Dios. Una que no es dictada por bien y por mal, por pecado o por no pecado. Una revelación que se basa en el amor de Dios y que demuestra la compasión de Dios hacia los demás. Y nos lleva a preguntar, no sé si se me es permitido, y aplicar para preguntar es sabio.
Podemos usar estos ejemplos. Yo creo que el más común que a veces vemos en la iglesia es uno con el alcohol. La Biblia habla de que Jesús hace vino, la Biblia habla, pero ¿es lo más sabio para tu vida? Eso puede aplicarse con el exceso de velocidad. Yo he montado en carros con personas que yo digo, mira hermano, o sea, vives una vida santa, pero parece que estuvieras a punto de tirar tu vida en cualquier momento. No en todo lugar tienes que ir a 120 millas por hora. Estás poniendo en peligro tu propia vida. ¿Es legal? En algunos casos sí, pero no es sabio. Ahora nosotros podemos decir, pero el Señor me protege, pastor. Si yo manejo a 160 millas por hora, yo sé que Dios es mi protector y Él tiene sus ángeles guardianes. Sí, pero tampoco debemos no usar la sabiduría que Dios nos da. Me encanta un dicho en inglés que dice, una onza de prevención vale más que una libra de cura. Que significa que si usamos y ejercemos sabiduría para nuestras decisiones, pueda que no estemos en pecado, pero todavía actuar de una forma muy necia. Pueda que vivamos como un pueblo santo y un pueblo santificado, pero no estamos demostrando la compasión de Dios hacia otros. No estamos mostrando el amor de Dios hacia otros. ¿Y de qué entonces vale nuestras creencias y nuestra cristianidad si no estamos extendiendo eso hacia otros? Ahora, ¿por qué hablo todo esto? Porque últimamente hemos visto una batalla por reabrir las iglesias. Yo he escuchado y me han mandado, pastor, agrégate a esta lista porque tienen que reabrir y tienen que esto y lo otro y tienen que, porque no es justo, ellos no pueden parar la iglesia. Y yo los escucho y les digo, bueno, o sea, esto no fue algo que simplemente se inventaron. Y yo no sé si es porque yo veo los casos de COVID en el hospital. Yo hablo con los doctores que me dicen, no, fue triste, la mujer murió sola en un cuarto y lo único que podía hacer era la familia despedirse a través del Zoom. Y yo pensaba, qué situación más dolorosa y qué terrible. Yo escucho estos casos y los veo constantemente y veo cómo esto está afectando a personas y me duele. He visto pastores tratar de decir que es una injusticia del gobierno y me lleva a pensar, mientras nosotros no vivimos en temor, si tenemos tecnología que nos permite seguir conectados, si tenemos el teléfono y el internet y el correo electrónico y todos estos formatos para seguir conectados, yo entiendo que estamos entrando en un valle por un momento, pero si estamos insistiendo en nuestras reuniones, en el tener que estar en un centro, en un edificio, ¿no será nuestro egoísmo queriendo superar y mantener instituciones que no fueron puestas necesariamente por Dios? Ahora, creo que la Biblia habla de la importancia de los santos reuniéndose, el cuerpo de Dios juntándose. Pero cuando miramos a los tiempos en Jerusalén, ellos se estaban reuniendo en casas. Estamos hablando de 10, 15 personas. No eran reuniones de 2,000, 3,000 personas o de 500 personas necesariamente. En algunos de los tiempos lo fue. Pero lo que digo con esto es que no han puesto una corrección completamente contra las iglesias. No han dicho que indefinidamente las iglesias jamás se van a poder unir. Simplemente hay un proceso y un tiempo a donde no podemos juntarnos como hemos acostumbrado a hacerlo. Y pienso cuánto de nosotros es nuestro egoísmo en querer seguir nuestras instituciones y ponerlas por mayor sobre las otras cosas. Me acuerdo al comienzo de toda esta epidemia tener nuestro último servicio y alguien se me acercó a darme un abrazo y yo ya había preparado en mi mente qué iba a suceder. Yo había preparado que iba a mencionar y llega esta persona y se abre los brazos y me dice, pastor, ¿cómo está? Y yo le digo, no estoy abrazando ahorita. Me mira como que, ¿estás loco o tienes miedo o qué te pasa? Y yo le digo, mire, no es que yo tenga miedo, no es que algo sea así. Mi razonamiento es que yo no corro riesgo. Yo no caigo dentro de los grupos que realmente están siendo afectados hasta la muerte por esta enfermedad. Mis hijos no corren riesgos, ellos estarán bien, pero yo trabajo alrededor de muchas personas ancianas. Y al infectarme y a llevar por irresponsabilidad, por querer abrazar a alguien, por insistir en estas cosas, yo puedo llevar este virus e infectar una comunidad entera de ancianos que puede resultar en la muerte de 18 o 25 personas.
y eso me va a caer en la conciencia. Yo no creo que eso es ser un buen cristiano. Yo no creo que eso es pensar en otros. Yo creo que eso es en pensar en el abrazo que yo quiero. Y sí lo quería. Yo extrañaba a mi hermano, le quería dar un abrazo y saludarlo. Pero en este momento puse como prioridad la vida de las otras personas alrededor de mí. Personas que son muy delicadas de salud y por lo tanto tomé la decisión de mantener un distanciamiento. Como iglesia, nosotros estamos moviéndonos por lo que Dios nos ha mandado y entendemos que hay un querer de reunirnos. Yo entiendo que hay un deseo. Yo a veces entro a los grupos de convivencia y cuando me meto veo a todo el mundo y mi corazón salta. Quiero ir a saludarlos, quiero ir a estar alrededor. Extraño las comidas los miércoles. Aún los miércoles eran días muy largos y cansados para mí, pero me encantaba poder sentarme después de la prédica a comer por unos minutos con ustedes y convivir. Me encantaba poder disfrutar ese tiempo, pero en este momento no se puede hacer. Ahora, las cosas, es decir, yo realmente entiendo el querer estar juntos. Y creo que es bíblico que los hermanos se congreguen físicamente, pero también creo que debemos ejercer sabiduría en situaciones como estas. Creo que podemos estar fuera de pecado, o sea, vivir bien, vivir justos delante de Dios y todavía perjudicar la vida de muchas personas alrededor de nosotros por insistir en reunirnos. Su primera respuesta, cuando le mencioné el problema a un doctor sobre las iglesias volviendo a abrir, yo tengo un amigo que es un pulmonólogo, muy buena onda, y yo le mencioné, bueno, viste que van a reabrir las iglesias, acaban de anunciar, y antes de que yo pudiera decir algo, la primera cosa que me dice él es, wow, realmente no sé qué pensar de que van a permitir que un grupo de personas, que 300 personas entren a un edificio a cantar con la boca abierta por media hora. Él dijo, yo no sé cuál va a ser el resultado de eso, pero no me lo imagino bien. Y me acuerdo pensar eso y decir, wow, sí tiene razón él. O sea, el riesgo que se está corriendo, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que realmente está llevando una insistencia? Yo sé que Dios nos llama a estar juntos. Yo sé que Dios nos protege de la enfermedad. Yo sé que Él cuida de nosotros, pero a la misma vez nosotros todos tenemos familiares, tenemos personas alrededor de nosotros que pueden caer enfermos y que pueden ser afectados. Entonces te hago la pregunta, ¿cuál es tu prójimo? ¿Cuál es la persona al lado de ti que por tu ansiedad en querer reunirte, en poder congregarnos otra vez, pudiera llevar a una infección? ¿Por qué no compartir con la palabra con esas personas? ¿Por qué no buscar y llevarlos al Señor, a llevarlos a conocer la compasión y el amor de Dios? Ahora, la compasión no es algo que yo puedo enseñar y no demostrar. Requiere un estilo de vida a donde yo muestre compasión por todo el mundo. Jesús tuvo muchas oportunidades de ejercer justicia, de hacer lo correcto. Y aún no lo hizo. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que lo detuvo a él? Y cuando lo pensamos y lo miramos bien, por el mismo amor y la compasión que él tenía por nosotros. Porque él sabía que él podía hacer lo correcto, él podía justificarse, él podía hacer caer relámpagos y podía destruir sus enemigos y podía hacer esto, pero él tenía compasión de ti y de mí. Él tuvo amor hacia ti y hacia mí. Un amor que lo llevó hasta entregar su propia vida cuando no era justo. Y al dar la vida para que tú y yo pudiéramos vivir la vida eterna, que tú y yo pudiéramos vivir en abundancia y que tú y yo pudiéramos compartir el mismo compasión y el mismo amor que Dios ha preparado por nosotros. Me lleva a pensar en estas decisiones, y yo les soy sincero, iglesia, porque yo pienso en ustedes. Como pastor, yo no lo veo como una posición, un título que me ponga sobre personas, sino un título que me hace responsable de personas. Y mi responsabilidad hacia ustedes es protegerlos, es cuidar de ustedes. Y de la misma forma que nosotros pudiéramos compartir y mostrar este amor con otras personas. Porque Dios fue tan lindo conmigo y ha cuidado de mí a través de circunstancias tan fuertes y tan dolorosas. Y Él me ha mantenido levantado.
Iglesia, yo sé que hay muchas diferentes opiniones y yo realmente voy a poner una encuesta, no sé cuál sea el del Centro de Victoria. Vamos a estar hablando y haciendo planes a ver cuál es, no la cosa más rápida, no la cosa más correcta, sino la cosa más sabia para nuestras familias y para los que están alrededor de nosotros, para poder expresar y mostrar ese amor de Dios, para poder mostrar ese amor que sobrepasa todo entendimiento. Y en esta mañana yo te quiero invitar, si tú no conoces, si tú no has sentido ese amor, si tú no lo has vivido en tu vida, puedes repetir una oración muy fácil conmigo ahorita, porque no se trata de las palabras que usas, sino de la actitud de tu corazón, de venir delante de Dios y decirle, Dios, yo entrego mi vida a ti, yo me hago tuyo, yo acepto la compasión y el amor que has derramado, ayúdame a entender para poder mostrar ese amor hacia otros. Vamos a orar en este momento y te invito a repetir estas palabras si tú nunca las has dicho en tu vida. Padre, te doy gracias, te amo, te pido perdón por mis pecados, por mi egoísmo, por vivir pensando en mí. Te pido perdón por siempre querer llevar y conducir mi vida. Pero en este momento yo no solamente te pido perdón, sino que me entrego a ti. Entrego mi corazón y mi mente a ti, Señor, para que tú seas el Rey de mi vida. Que tú, Señor, me has redimido a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Y yo recibo esa redención para vivir una nueva vida. Una vida llena de compasión y de amor, que busca poner al prójimo antes de mis propias necesidades, para que yo pueda ser transformado y yo pueda entender lo que es el amor de Dios verdaderamente y transmitirlo a los que están alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, vienen noticias, vienen diferentes puntos y diferentes direcciones. Estamos analizando y mirando opciones. Te quiero invitar sobre todo, conéctate con un grupo de convivencia. Conéctate con los cristianos, que el cuerpo de Cristo que se sigue reuniendo, y hazte parte de lo que Dios quiere hacer en la ciudad de Las Vegas y en la vida tuya. Iglesia, quiero también exhortarles a través de estos tiempos. La Biblia habla de ser fiel con Dios y de diezmar. Yo he hablado con varias personas que me han dado testimonio y me da gusto en escuchar los testimonios de las personas de la iglesia que me dicen, pastor, desde que esto comenzó he tenido más trabajo. Yo hablaba con un hermano ayer que me decía, no ha parado el trabajo, ha mermado un poquito finalmente, pero por el último mes ha estado loco corriendo para acá, para allá. Dios es nuestro proveedor, para que las cosas no vuelvan a normal, pero no importa, porque Dios sigue teniendo el control. Y a través de los diezmos nosotros le decimos a Dios, tú estás en control, tú estás a cargo de mi vida. Si tú eres una familia que está pasando por necesidad, háblanos. Queremos estar ahí para ayudar y apoyarte a través de estos tiempos difíciles. Y si tu iglesia, Dios sigue siendo fiel contigo, te exhorto a seguir siendo fiel con Él. Yo sé que en mi vida, siempre que entro en momentos de lucha, yo siempre busco aumentar mi fidelidad con Dios. Cuando Dios es de bendición y me bendice, yo busco aumentar mi fidelidad con Dios, porque yo no quiero que las cosas me vayan bien y olvidarme de lo que Él ha hecho por mí. Yo los amo mucho, los quiero mucho y yo los bendigo para que salgan a ser la sal y salgan a ser la luz. Iglesia, que ustedes salgan a mostrar esa compasión y ese amor. Yo los amo a ustedes y yo los bendigo en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios los bendiga y nos veremos pronto.